Bienvenidos a MAD, Mentes Aliadas por el Diseño, el espacio para hablar de sostenibilidad, diseño y cualquier otra locura del mundo de la arquitectura y la construcción. No somos un podcast más, somos MAD, locos por la arquitectura. Bienvenidos. Hola, soy Juan Giraldo, su anfitrión. El día de hoy en MAD, Locos por la Arquitectura. Hoy nos acompaña el arquitecto Jorge Ramírez, quizá una de las personas con más experiencia en Colombia en todos estos temas de bioclimática y sostenibilidad, y de alguna manera podremos nutrirnos de toda su experiencia. Como anécdota importante, me parece que vale la pena mencionar, yo tuve la oportunidad de trabajar con Jorge y siempre he recordado una de las anécdotas de cómo inicia un bioclimático en un mercado colombiano hace 30 años de hacer bioclimática para gallinas. Y es bien particular porque no les creían mucho el tema de que esto era posible, y creo que ahora valdría la pena con Jorge que nos contara un poco más de esa experiencia. Bienvenido, Jorge, y la intención de hoy es conversar sobre toda esta experiencia que has tenido y que podamos traducirle a los oyentes qué es bioclimática en palabras muy sencillas. Muchas gracias por la invitación, arquitecto Juan David, porque aquí no se le puede decir tato, ¿no? Se puede. Luego bueno, contaremos a los oyentes por qué el tato, que se volvió tan famoso en el mercado también. Listo. No sé si comenzar por las gallinas o por la teoría. ¿Sí? Entonces, voy a empezar por las gallinas. Dale, ¿sí? Porque vale, las perfecto. gallinas es interesante. Antes de las gallinas voy a mencionar la primera crisis mundial energética que se sucede en los años 67 más o menos. Se empieza a acabar el petróleo, empieza a haber una concepción nueva del mundo porque la gente se da cuenta que los recursos energéticos se acaban, ¿sí? Que no son eternos. Surge la primera crisis energética y surgen los primeros laboratorios de investigación de arquitecturas que puedan llegar a funcionar con una menor cantidad de consumo de energía. Entonces surgen en Europa, sobre todo los primeros laboratorios en Francia, en Inglaterra, en Holanda, donde se pone a prueba una nueva arquitectura consciente con las condiciones del lugar, y una nueva arquitectura donde los sistemas de climatización dejan de existir o consumen muy poquita energía. Listo. Entonces, surgen laboratorios, investigación desde los años 70 hasta los años 80. Después yo me voy a estudiar estos temas a Francia en los años 85. Hago 2 maestrías por allá de estos temas porque el tema me apasiona. Vuelvo a Colombia a trabajar y me encuentro a un país donde no existe la investigación, un país donde sí existe la voluntad de hacer proyectos, que esa es la diferencia con Europa. En Europa todos son grandes investigadores, pero casi ninguno tiene el coraje de invertir y de inventarse, y de innovar y de hacer nuevos proyectos que busquen pues esta eficiencia energética. Y me encuentro entonces con gente que tiene ganas de hacer cosas, y los primeros clientes que tuve fueron los galpones de gallinas ponedoras. Sí, porque llega uno aquí con un cuento nuevo, que realmente no es nuevo porque esto funciona desde antes. ¿Sí? Esto es arquitectura vernácula, esto es arquitectura animal, esto es arquitecturas que siempre han existido en la humanidad, pero que por desgracia fueron desechadas, estas buenas prácticas, por la aparición del movimiento de arquitectura internacional en los años 60 en los Estados Unidos. Listo, entonces encuentro a unas personas que no me creen el cuento. ¿Sí? Yo me acuerdo que llegué y hablé con un gerente de un banco donde yo tuve mi cuenta toda la vida y todavía la sigo teniendo. Y el tipo me dice, usted no viene aquí a descrestar calentanos, ¿sí? Con todos esos cuentos nuevos. Pero el único personaje que me creyó fue un vendedor de tejas. ¿Sí? Ya que estamos en el tema pues, de las tejas. Un vendedor de tejas que estaba vendiendo tejas termoacústicas, que no eran ni lo uno ni lo otro. Sí, pero que funcionaban mejor con respecto a las tejas que se vendían en esa época, esos eran los años 90, que se vendían en el mercado. En el mercado se conseguían o tejas de asbesto cemento, ¿sí? O tejas metálicas. Entonces esta teja termoacústica funcionaba algo mejor que esas tejas. Y me contrata porque los grandes galpones de gallinas ponedoras tienen un problema cuando la temperatura sube intempestivamente dentro del galpón, alrededor de 3 o 4 grados, de una manera rápida la gallina se estresa. Y cuando la gallina se estresa, la gallina no pone.
Y cuando millones de gallinas no ponen, el dueño de los galpones se estresa, ¿sí? Entonces, con las gallinas empezamos a conocer cómo era el metabolismo de la gallina, cómo la gallina se le sube la temperatura cuando come, cuando no come, etcétera, etcétera, y sus condiciones de generar las mejores condiciones de confort y habitabilidad dentro del galpón para que la gallina ponga. Claro. Y logramos generar esas condiciones y las gallinas empezaron a poner. ¿Sí? Poner más huevos. Entonces el cliente ya no se estresaba, sino que estaba feliz, claramente. Claro, el cliente estaba dichoso. Entonces son millones de huevos que salen al mercado. Entonces la bioclimática es prácticamente eso. Es conocer las condiciones del lugar, conocer las condiciones de la persona que va a ocupar un edificio o una construcción. ¿Sí? Porque hay unas condiciones externas y hay unas condiciones que uno tiene que lograr internas para que la persona tenga las mejores condiciones de confort, habitabilidad y bienestar. Entonces, si uno conoce esas condiciones, es capaz de hacer arquitectura para que se produzcan esas condiciones interiores, teniendo en cuenta cómo funciona el exterior. Entonces, es esa relación íntima entre el profundo conocimiento de las condiciones naturales, sociales, constructivas de un lugar y el logro de condiciones interiores para que se produzca la habitabilidad, bienestar generalizado y, por qué no, la felicidad. Claro que sí, Jorge. Me parece como una visión muy interesante esa palabra felicidad en pensar la arquitectura desde los orígenes. Yo te voy a retroceder un poco más a esa anécdota que nos contabas de los años 80, 90. ¿Qué te llevó a ti aquí desde estando en Colombia, quizá en un contexto no muy interesado en estos temas, a llegar a Francia? ¿Qué te llevó a estudiar o a explorar estas temáticas bioclimática y sostenibilidad en un momento que pocos o nadie hablaba en el contexto colombiano de estos temas? Yo creo que la cosa debe ser genética. Sí, porque digamos que toda mi familia ha estado en contacto permanente con la naturaleza. Sí, mi papá y mi mamá. Y mi mamá, como les contaba anteriormente, antes de ponernos a grabar este podcast, pues mi mamá fue como y sigue siendo una de las abanderadas ambientales de este país. Sí, entonces siempre estuvimos en contacto tanto con el medio natural, siempre estuvimos metidos entre el monte, pero también estuvimos en contacto con la parte legislativa. Claro. ¿Sí? Pero yo no me hice político, ¿sí? Porque yo realmente no tengo alma política. Pueda que tenga alma política, pero no tengo como la facilidad de meterme dentro de ese mecanismo que no me parece limpio ni transparente. ¿Sí? Correcto. Pero por eso me hice arquitecto. Entonces yo manejo la parte ambiental, pero desde lo técnico. Cuando empecé a estudiar en la universidad, pues estos temas no existían, no habían materias que tocaran estos temas. Y yo me preocupé desde tercer semestre por saber cómo carajo se mueve el sol, ¿sí? Porque casi nadie sabe cómo se mueve el sol, ¿sí? La gente cree que el sol es un fenómeno que se genera de manera espontánea y natural, pero nadie sabe cómo se mueve el sol. Ningún arquitecto le pone el norte al plano. Nadie tiene esa conciencia de la responsabilidad del manejo de energía en cualquier proyecto y en cualquier lugar. Entonces me interesé por el sol, empecé a leer temas sobre la asoleación, encontré un texto interesantísimo de un arquitecto francés que se llama Jean-Louis Isard, que se llama Arquitectura Bioclimática. Ese librito me lo aprendí de memoria. Encontré otro texto del arquitecto que hizo, de pronto Tato me ayuda, el arquitecto que hizo el campus de la Universidad Nacional de Colombia, Leopoldo Rotter. ¿Sí? Leopoldo Rotter en los años 60 escribe un libro a máquina con dibujos a mano de él que se llama El Tratado de la Arquitectura. Y en el Tratado de la Arquitectura vienen todas las instrucciones de cómo la arquitectura debe tener en cuenta las condiciones climáticas del lugar y cuáles son las estrategias que se deben aplicar para lograr la eficiencia energética y las condiciones de confort. Años 60, República de Colombia. Ese documento está en todas las universidades, en todas las bibliotecas de las universidades serias del país. Entonces me interesé por esos temas, me pareció que ese era como el camino. Los profesores me decían que eso no servía para nada.
Sí, yo me acuerdo de todos los profesores que yo tenía de taller, me decían, yo les hacía el análisis de la carta solar y el análisis de los vientos y no sé qué, y los tipos me decían, no, eso no sirve para nada, ¿para qué hace eso? No invierta su tiempo ahí. Sí, entonces, de manera terca, yo seguí con eso hasta que en octavo semestre me encontré con el decano, que en esa época era Aníbal Moreno, sí, que era un arquitecto, ingeniero de avanzada. En ese momento trabajaba como asesor de la NASA. Y ya tenía temas de sostenibilidad dentro de la cabeza. Claro. Inclusive tengo un librito que él escribió muy interesante sobre esos temas. Eso en los años 80. Y finalmente, pues, seguí desarrollando el tema. Hice mi tesis con temas relacionados con bioclimática y sostenibilidad, aunque el término no existía todavía. Y después me fui a estudiar a Francia. Hice mis 2 maestrías en Francia y tuve la oportunidad de estudiar con el autor del libro que me inspiró. Sí, que eso fue maravilloso y ahora soy amigo del viejo. Qué buena experiencia. Yo creo, Jorge, que ahí nos das un mensaje bien interesante, que a pesar de que en el contexto local no era muy hablado el tema, bien lo decías ahora, que no es un tema que nos estemos inventando, que te hayas inventado, y que en los 60, si bien ya había un tratado de arquitectura, que creo que es una muy buena invitación para los que les apasiona la lectura, buscar ese tratado de arquitectura de Leopoldo Rotter, también vale la pena, y me hiciste recordar esos años en los que tuve la oportunidad de trabajar contigo, cuando hablábamos de que también en las leyes de Indias en 1572 había un mensaje de bioclimática en cómo fundar las ciudades en el trópico, y empezar a pensar en los griegos y los romanos, que hay pequeñas estrategias desde bioclimática y sostenibilidad, entendiendo un poco que todo esto se puede hacer y se ha hecho a lo largo de la historia. Te hago una pregunta, Jorge. ¿Cómo crees que podríamos concientizar a la sociedad, pensando la sociedad no solo como el arquitecto profesional, sino como un cliente final, un comprador de vivienda o un industrial que va a desarrollar un nuevo complejo, que empiece a entender la importancia de todos estos temas en el diseño desde sus orígenes? Sí, yo creo que en Colombia hay un problema en este momento, siempre lo ha habido, y es que la arquitectura no es un hecho social. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? La arquitectura es como una labor de unos personajes que se llaman arquitectos, que trabajan por allá en sus estudios especiales, hacen sus bienales y hacen sus concursos y hacen sus eventos y se invitan todos entre ellos mismos. Una élite. Es como, es como una secta, ¿sí? Es una cosa como sectaria y no es una cosa social como lo es en otros países, ¿sí? Es que uno va, por ejemplo, a Chile y la Bienal de Arquitectura de Chile es un hecho social. De hecho, toda la sociedad participa en la Bienal de Arquitectura de Chile. Las exposiciones de los proyectos se hacen en los museos públicos para que toda la sociedad entre, mire los proyectos, critique los proyectos y aporte a los proyectos. Cuando un proyecto se va a planificar, también la sociedad participa en esa planificación del proyecto. No es el arquitecto encerrado dentro de su pequeño círculo y metido dentro de su oficina esperando a que las musas lo inspiren y sale la obra. No, es la sociedad. Está presente siempre y está participando tanto de la concepción del proyecto como del hecho de aprovechar el espacio final que logró ese proyecto. Y por eso aquí no tenemos arquitectura social. Si la arquitectura fuera un hecho social, entonces la gente sería mucho más consciente de lo que compra. Aquí la gente no es consciente del apartamento que le están vendiendo. Sí, yo siempre le digo a una persona, vaya y busque un apartamento, pero váyase con una brújula en la mano, ¿sí? Porque voy a comprar un apartamento en Barranquilla. Claro, voy con la brújula y me doy cuenta que el apartamento va a recibir todo el sol de la tarde. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no voy a tener condiciones de confort nunca, ¿sí? Y el problema no solamente es del comprador, ¿sí? Que no tiene en este momento como esa conciencia, ¿sí? Empezamos a tener conciencia con los electrodomésticos, ¿sí? Porque el electrodoméstico ya tiene un etiquetado. Si yo compro una nevera etiquetada A, quiere decir que consume menos kilovatios hora al año que una nevera etiquetada B y C. Entonces ya empezamos a ser conscientes por esa etiqueta. Sería buenísimo, por ejemplo, etiquetar los edificios, etiquetar los apartamentos. Su apartamento es etiqueta A, inclusive puede costar un poquito más, ¿sí? Cuando es C, pues prácticamente nadie lo compra. Y si se produce esa presión del mercado, entonces los proveedores van a dejar de hacer arquitecturas malas.
Claro. Sí, porque el personaje va a exigir calidad y va a exigir buena orientación y va a exigir buena ventilación y va a exigir buenas condiciones de habitabilidad al proveedor, porque en estos momentos, como no hay conciencia social, el proveedor vende lo que se le antoja. Claro, y se vende porque la gente compra desde un desconocimiento, una falta de entendimiento de unos factores. Creo que la etiqueta es una muy buena manera de verlo. Hay algunos países ya que están intentando involucrar esta etiqueta muy similar a los electrodomésticos en los apartamentos, y uno, aún sin tener mucho conocimiento técnico, puede entender si es un apartamento tipo A, B, C o D. Y creo que eso empieza a filtrar un poco. Quizá en un futuro esto se pueda lograr en un contexto como el colombiano, pero en el momento creo que parte de lo que intentamos hacer en este podcast es llevar un poco estos mensajes para que todos los oyentes entiendan que esto se puede solicitar y se puede pedir, se puede analizar, y cuando compremos un apartamento, desarrollemos un proyecto, tengamos todo esto en mente desde el inicio. Un poco hablando de tendencias, y creo que desde tu experiencia en el proceso que has llevado desde cuando solo los dueños de los galpones de gallinas fueron como los primeros que creyeron en la historia, cada día esta batalla está un poco más ganada, por decirlo de alguna manera, y en el mercado cada vez hay más arquitectos y firmas que se están dedicando a apoyar diseños desde esta perspectiva. ¿Qué tendencias has visto? ¿Cómo ves que ha evolucionado el tema y hacia dónde crees que va dirigido el mercado colombiano en estos temas de sostenibilidad? Sí, el tema, pues no sé si ha evolucionado o involucionado. Sí, Depende de la perspectiva. Depende de la perspectiva. Ha evolucionado en el sentido en que ya hay más conciencia de parte de los promotores y de los constructores y aquellas personas que piensan los proyectos de que sí se puede lograr una eficiencia energética, sí se pueden manejar de una manera más adecuada los recursos hídricos, sí se pueden utilizar los materiales que deben ser utilizados para cada condición climática, y sí se puede concebir la arquitectura de una manera mucho más responsable. Eso sí se ha generado conciencia, digamos, a partir de varias operaciones que se han realizado a lo largo de los años. La primera es, yo sí le creo, pero si usted me muestra un ejemplo, ¿sí? Ver para creer. Claro, eso es muy común en nuestra cultura. Muy común. Eso es, ¿cómo es que decía San Agustín? Le mete la mano en la llaga a ver si Jesús realmente tenía una herida o no. ¿Sí? Así somos los colombianos. Si no vemos y no sentimos el dolor, entonces no creemos. Entonces, esa es una primera estrategia. Entonces, se hace un proyecto, el proyecto es mostrable, entonces una vez que uno muestra el proyecto, entonces los otros personajes empiezan a creer de que la cosa sí puede llevarse a cabo, porque en un principio aquí nadie cree, ¿sí? Todo el mundo es incrédulo. Entonces, mire cómo funciona de bien esta cosa aquí. Mire cómo funciona de bien el galpón de gallinas ponedoras y miren la cantidad de huevos que ponen. Miren este supermercado de 12,000 metros cuadrados, cómo vende, cómo genera condiciones de confort al interior, cómo recicla las aguas lluvias, claro, y cómo no gasta ni un peso en energía en aire acondicionado. ¿Sí? Entonces, bueno, la gente empieza a creer, los arquitectos empiezan a creer, los dueños de los proyectos empiezan a creer, porque mire que aquí nos ahorramos $2 millones en sistemas de equipos de aire acondicionado. ¿Sí? Eso le excita a los propietarios de los proyectos. ¿Sí? Usted, claro, ya señor, los próximos todos se hacen así. Sí, claro. Entonces, no es que usted quiere actuar de una manera responsable para con el medio ambiente. No, eso prácticamente no les interesa. Pero si uno les dice, ¿usted se quiere ahorrar $2 millones? Entonces, claro, es decir, se les dilatan las pupilas a esos personajes y todos se convierten en ambientalistas totales. ¿Sí? Entonces, eso es el ver para creer. Claro. ¿Sí? Y el ahorro económico también. Otra estrategia ha sido la academia. ¿Sí? Desde hace muchos años dictando clases, seminarios, talleres en diferentes universidades de Colombia y de América Latina, pues eso genera conciencia en los jóvenes. Y los jóvenes son los que empiezan en este momento. Digamos, mis exalumnos de los años 2000, 90 y pico, 2000, son los que tienen en ese momento las riendas de cómo deben llevar a cabo los proyectos, y ellos ya tienen otra conciencia. Entonces, la academia ha funcionado súper bien.
Claro, en este contexto que nos haces de este proceso evolutivo, mencionas que habrían proyectos de mostrar. ¿Nos podrías mencionar un par que de pronto los oyentes puedan buscar, ya sea en internet o de pronto visitar si están en alguna ciudad que puedas mencionar? Porque hay proyectos de mostrar y qué bueno conocerlos. Sí, claro. Ahí nosotros hemos hecho alrededor de 600 edificios, ¿sí? 600 proyectos diferentes. Hay unos más dicientes que otros, en el sentido de que la arquitectura es la que resuelve el problema. Ya. ¿Sí? Sí. Que son proyectos sabios. Esto de la sostenibilidad y la bioclimática es pura cuestión de arquitectura. Es arquitectura correctamente diseñada e implantada para las condiciones de un sitio. Lo otro puede llegar a ser arquitectura, mire lo que hice, yo le embuto unos juguetes a ese proyecto y puede llegar a funcionar de manera bioclimática y sostenible también, pero ¿a qué costo? Con el costo del embutido, ¿sí? Eso yo le digo, es una arquitectura responsable y la otra es una arquitectura embutida. Claro. ¿Sí? Entonces es más sana la que no es embutida. La que nace siendo responsable. Sí, exacto. Entonces aquí en Bogotá hay un proyecto muy bonito que es el edificio de compensar de la autopista norte con calle 94. ¿Sí? Para que vayan, entren, sientan, suban a los diferentes niveles y miren cómo está dispuesto el edificio con respecto a la autopista. Miren cómo la chimenea de tiro que se encarga de sacar todo el aire caliente del edificio funciona. ¿Sí? La gente le pone la mano así y dice, uy, sí funciona, mire cómo sube el aire. ¿Sí? El aire caliente sube. El ver para creer está en este proyecto. Está en este proyecto. Hay otro proyecto muy interesante en Bogotá y es el Centro de Convenciones del Ágora. Sí, que ese nuevo, está funcionando y he tenido la oportunidad también de sentir su funcionamiento. Y todo ese edificio es 100% natural. ¿Sí? Eso no tiene ningún sistema de aire acondicionado para nada, ninguno de los salones, el salón de 4.000 personas funciona natural, etcétera. Y es igual, es puro sentido común. Unas aperturas a nivel del piso porque el aire fresco está a nivel del piso y unas aperturas altas arriba para que el aire caliente sube. ¿Sí? Es aprovechar pues las leyes de la física y de la termodinámica y convertirlas en arquitectura. Ese es un proyecto bonito. Sí, yo creo que son buenos ejemplos para que la gente pueda ir conociendo y lentamente se vaya acercando a estos temas. Bueno, Jorge, y digamos que ¿qué otro proyecto podríamos como explorar en temas que hayan aprovechado la luz natural, que es un recurso que tenemos todo el tiempo y a veces no lo involucramos en los diseños? Sí, un proyecto interesante donde se involucra este concepto de manejo de luz natural para lograr ambientes de trabajo cumpliendo con todos los requerimientos pues, para no generar el síndrome del edificio enfermo en este tema. Es un proyecto industrial muy interesante y es la planta, los talleres que tiene Komatsu en Barranquilla. Sí, tienen unos talleres enormes, esas son unas naves industriales grandotas donde se hizo el cálculo de los sistemas del manejo de luz natural a través de unas tejas translúcidas de un muy buen desempeño térmico que inclusive las vende Exiplast. Sí, se las recomiendo porque en el país no hay tejas de mejor desempeño térmico por ahora. Sí, entonces logramos en tierra caliente meter un cierto porcentaje de teja translúcida para lograr condiciones de iluminancia al interior que permite a la gente trabajar sin que se prendan pues, los 400 bombillos de 400 vatios para iluminar las zonas de las labores. Claro, eso se traduce en ahorro de dinero para el cliente final no prender bombillos, pero también en confort para el que se ilumina naturalmente. Entonces creo que es un muy buen ejemplo. Bueno, yo creo que para no alargar más el episodio de hoy, y yo creo que nos quedan varios temas pendientes con Jorge y quizá en un futuro haremos un par de episodios más con él. Agradezco el espacio y que hayas aceptado la invitación de venir a compartir contigo experiencias y el conocimiento, y invitamos a los oyentes a que también lo puedan seguir en sus redes sociales, en Instagram como Arquitectura y Bioclimática, y ahí pueden un poco conocer algunos proyectos y cosas, diferentes temas con las que Jorge y su empresa está trabajando actualmente. Muchas gracias por la invitación y podemos seguir grabando temas como estos para seguir generando conciencia. Un gusto pues y los esperamos pues en futuros episodios. Gracias por escucharnos.
Recuerden que MAD está disponible a través de Spotify como MAD, Locos por la Arquitectura, o directamente en nuestro portal www.madlocosporlaarquitectura.com. Allí encontrarán videos, resúmenes, el perfil de todos nuestros invitados y, por supuesto, más locuras contadas de la mano de los expertos. No olviden darle like a este episodio, seguirnos e invitar a sus amigos a seguir este lindo espacio. Si tienes un tema y quieres acompañarnos, no dudes en escribirnos en nuestra página web. Seguro te leemos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de MAD, Locos por la Arquitectura.